Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Venga conmigo a 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 9 al 11. 1 de Samuel. Lo que yo necesito, o mejor dicho, lo que usted necesita de mí es que me escuche con atención. Si usted quiere llevarse algo bueno de Dios, o si no quiere volver a la casa con lo mismo, no escuche con atención y seguramente la misma carga va a volver con usted a su casa. Alguien que me diga, pastor, yo no quiero volver igual a mi casa. Encontró 1 de Samuel. Lo tiene, capítulo 18, versículo 9. Vamos a leer juntos, dice así. Y desde aquel día, ¿lo tiene? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, Dios mío, espíritu malo de parte de Dios, tomó a Saúl, Dios mío, entró a Saúl. Y dice, escuche lo que pasa. Y él desvariaba, Dios mío, desvariaba en medio de la casa. Ahora dice, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré o mataré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué dice? Dios mío, David lo esquivó 2 veces. Ahora, ¿por qué la conducta de este hombre? Por eso no quería pasar por alto, porque yo ya sé lo que dice, pero usted lo tiene que saber también. Yo le voy a soltar una palabra profética en esta noche. ¿Cuándo la van a tomar? Diga conmigo. Mi problema, mi gran problema en esta vida no es cómo empiezo las cosas, sino cómo las termino. A ver, la historia dice que Jesús nació bien, en un pesebre. Le llevaron oro, incienso y mirra. Espectacular. Pero termina en un palo clavado arriba de un monte, solo, desnudo, maltratado, agonizando, después de 6 horas, y muriendo solitario para pagar una deuda ajena. ¿Me está escuchando? Entonces el problema no es cómo empieza la historia, el tema es cómo la termina. Y pregúntale que está a su lado, ¿cómo querés terminar tu historia? Y Dios sabe algo que usa el apóstol Millán, como los vencedores, como los bendecidos o como los fracasados. ¿Quién quiere terminar la historia como los fracasados? ¿Se acuerdan que le dije algo? Te pueden recordar por algo en esta vida. O porque la peleaste, te sobrepusiste, te tomaste de la mano de Dios, tuviste victoria, éxito, o porque fuiste uno más del montón. Cuando yo dije mucha gente fue a Córdoba y hoy no está, es porque abrazaron más este mundo y les gustó más las tinieblas que la luz. Y hoy están metidos en las tinieblas y les digo algo, no pueden encajar, porque terminan como pavote subiendo música mundana cuando a ellos no les entra la mundanalidad. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Dios lo llamó como a todos nosotros. Dios lo ungió, Dios como todos nosotros. Y usted va a decir, pero a mí no me ungió, le dio el Espíritu Santo como a usted. Porque dice que a partir de aquel día Dios estaba con él. Cuando usted aceptó a Cristo, a partir de aquel día Dios estaba con usted. El tema es hoy, ¿a dónde está Jesús? Hello. Si alguien le pregunta, porque a veces nosotros estamos tan embarrados que le queremos hablar al Señor a alguien. Y mire si esa persona se da vuelta y te dice, ¿y a dónde está tu Dios? Y bueno, el Señor está en todos lados. Ese no es el método de prédica original. Pablo dijo, mírenme a mí y verán al Señor. Hoy tu vecino te puede mirar a vos y ver a Jesús. Ay, ay, ay. Y hoy, ¿qué pasó? Tu vecino, tus parientes, te pueden mirar a vos y ver a Jesús. Qué silencio, ¿no? Y a su nombre. Y el apóstol Pablo decía, míreme a mí como yo imito a Cristo. Y a su nombre. Ahora, ¿por qué empieza esta historia acá? Cuando dice que Saúl lo mira mal a David. ¿Qué es mirar mal? Le hago una pregunta, ¿la mirada tiene ruido? ¿Se escucha la mirada? Y usted puede estar al lado de una persona y la está cruzando mal. Es decir, no te trago, no te aguanto, te tengo de acá para acá. Pero mantemos silencio. Pero por dentro te proceso. Algunos te están procesando por dentro.
Porque algunos se conforman cuando lo besan, lo abrazan y dicen, te quiero mucho, estoy con vos. Tened cuidado, porque Judas también le dio un beso a Jesús. Y le dijo, amigo, decide, cuídate de las amigas. Ay, yo no voy a la iglesia, pero bueno, yo te quiero mucho. Judas tampoco iba a la iglesia, por eso tenía dentro lo que tenía. Y a su nombre. ¿Y cómo le dijo Jesús? Amigo, con un beso me entregas. Chan, 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 chan. Ahora, Saúl empezó bien. Dios quería hacer algo con Saúl. Dios quería transformar a este hombre en un dirigente, en un líder, en un conductor de todas miles de personas. Pero ¿sabe lo que pasó? El hombre defraudó todo el sueño de Dios. No fue el diablo, porque decimos, no, el diablo no tuvo nada que ver. Él empezó a hacer cosas fuera de lugar pensando que estaban bien. ¿Sabe dónde empieza la decadencia y la caída de Saúl? En tomar decisiones fuera de la consulta con Dios. No le interesó preguntar a Dios, hizo y ya está. Entonces, como hizo y ya está, Dios dice, permiso, me corro. El diablo dice, permiso, esto es mío. Y a su nombre. Porque lo que abandona a Dios toma posesión el diablo. Porque aquí hay dos poderes sobrenaturales y se lo voy a explicar clarito. Hay dos poderes sobrenaturales que hasta el momento no van a dejar de ser. Y tienen poder y autoridad los dos. Uno es el Dios y Señor de los cielos y otro es Satanás, el Dios de este siglo, príncipe de las tinieblas, el Señor de las moscas o de la oscuridad. Que gobierna todo el corazón que está vacío de Dios. Él entra a la habitación desocupada. La habitación que dice desocupado se alquila, dice permiso, ahí voy yo. Y a su nombre. Ya no es baja la gloria, es baja la gloria. Decir, aunque pique rascate, pero decir gloria. Porque decir, Dios te trajo para liberarte. Pero antes de liberarte te tiene que despojar de algunas cuantas cositas que están pegadas dentro tuyo. Y una de las cosas que traía Saúl era un remordimiento, una envidia. Mire, yo le voy a decir algo. Hay un dicho que dice en este mundo, nadie le tira piedras a un árbol con fruta si la fruta no es comestible. Porque para bajar la fruta hay que pegarle. No, decirle, te están hablando. Por eso que los pastores se quejan porque le pegan. No, esto tiene que ser normal. Papito, si vos abrazaste el pastorado, no te quejes. Porque se arma con gusto. Esto es sencillo. Y a mí no me pueden criticar. Te van a criticar y te van a matar y te van a crucificar. Y hoy en día te van a tirar por todas las redes sociales. ¿Y cuál es el problema? Pablo lo dijo hace 2025, más de 2025 años atrás. Pablo dijo, cuando te acusen con todo tipo de causa, que la causa no sea veraz, que no sea original. Que si te tratan como malhechor, ladrón o sinvergüenza, que no puedan probar, me están entendiendo que hablando yo, que no lo puedan probar. El problema de la gente es que se persiguen solos. Y a su nombre. Usted nunca le pasó que usted le dice, pero decime la verdad. Te estoy diciendo la verdad. ¿Sabe por qué le preguntan? Porque es una mentirosa. Porque es un mentiroso. Y como está acostumbrado a mentir, el mentiroso de a todos los mentirosos. Dígame la ley de la persecución. Se persiguen solitos. Son todos chantas, son todos truchos, todos mentirosos, todos falsos, todos culpables. Y ellos son la única frutilla arriba de la torta. Y a su nombre. Miren que acá por Bolivia no estamos ninguno, ¿eh? Y acá tenemos bastantes protocolos y antecedentes bien grosos. Y a su nombre. Decir, te está hablando de los antecedentes. Porque las carpetas están bien pesadas. Y una de las cosas que Saúl tenía es que se estaba levantando con el tipo que lo ayudó. ¿Sabe por qué? Le tiró le tiró la historia, dice 3 lanzazos para matarlo. Y le digo algo, Saúl no era un tipo que le podía errar al blanco. Él tiró al blanco, pero el que le esquivó fue David. ¿Sabe por qué? Porque Dios le advirtió que venía el lanzazo. ¿Sabe por qué lo quiso matar? ¿Cuál fue el motivo y la causa para matar a ese hombre, a ese chico, a ese muchacho de 17 años? ¿Cuál fue la causa? Haberlo ayudado a Saúl. Esta es la causa actual de las cosas que suceden en la iglesia. Hoy en día se levanta una generación de gente que persigue al enemigo equivocado. Nunca va a perseguir al que le metió la pata, al que le cavó el hoyo, al que lo tiró a la tumba, al que lo crucificó, al que le tiró todos los demonios encima. No, a ese no lo persigue. Pero al que lo ayudó, a ese con todo. Al que le abrió la puerta cuando todos se la habían cerrado, a ese con todo. Esto es así. ¿Por qué le dijo Jesús en la cruz que el domingo va a tener Santa Cena? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían lo que hacían. Porque eran inconscientes. ¿Por qué eran inconscientes? Porque no valoraban a quien habían tenido al lado.
Y cuando tuvieron que elegir hoy en día, la gente sigue pidiendo por Barrabás. A esa iglesia no voy, te vas a la otra que está 100 veces peor. Padre, os sigo, señores. Yo vine a predicar el Evangelio de Jesucristo y la verdad de Dios, completa. Ese es el tema, ese es el punto. Son buenos selectores, tienen buena lupa. Son especialistas en detectar quién está bien y quién está mal. Pero hay un dicho que dice, en el país de los ciegos, el pueblo es rey. ¿Qué estás mirando que te debilita? ¿Qué estás mirando que te hace bajar los brazos? ¿Qué estás mirando que solamente cantas canciones y alabanzas en la iglesia, pero en tu casa, bien, gracias? Si tu ojo es malo, ¡tac! Afuera con el ojo. Está escrito que dice, mejor entrar sin un ojo que entrar con los dos. O no entrar. Si tu mano es mala, porque escribe lo que no tiene que escribir en un teclado, ¿qué dice el Señor? Cortala. Es preferible entrar sin una mano a no entrar o querer entrar con las dos y no poder. Está escrito. ¿Cuál fue el problema de David? Ninguno. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Todos. ¿Por qué lo miró mal? ¿Sabe por qué? Porque unos versículos atrás dice que la gente le cantaba una canción. Bendito los 10.000 de David y bendito los 1000 de Saúl. Como la gente lo elegía a David, ¿sabe por qué lo elegía? Este mensaje tiene que ver mucho con la ingratitud. ¿Usted conoce a gente ingrata? ¿Sabe lo que es la ingratitud? No, y aquel que te devuelve lo que vos nunca le diste. Patricia, ¿nunca te devolvieron mal por bien? Y está lleno de gente ingrata en este tiempo. Hay algunos que se dedican a publicar en los estados. Yo no lo publico. Traigo para adentro y tiro para arriba. ¿Por qué hago con publicarlo? ¿Qué hago con publicar y mandar a las redes? ¿Qué es lo que me pasa? Si nadie a mí me va a poder ayudar. El único que me puede consolar, sostener, contener o darme una salida es Dios. Y hay que ser inteligente en lo que hacemos. Poniendo carita, trompita para arriba, trompita para abajo, trompita para el costado, no hacemos nada. Y de traidores, ¿qué le vamos a hablar a Dios? Si el que comía en la mesa con él le dio el beso y lo vendió por 30 monedas trucha. ¿Qué le van a hablar a Dios de traiciones? Que estaba eligiendo al mejor de los ángeles para ponerlo como alguien de renombre en toda la creación y estaba preparándole el serrucho para sacarlo a Dios del trono. ¿Qué le vamos a explicar a Dios de gente traicionera? De gente deshonesta, de gente sin valores. ¿Qué le vamos a explicar a Dios de qué es lo que nos pasa? Porque lo que nos pasa a nosotros en la historia bíblica le ha pasado a mucha gente. David podía sacar las lanzas y tirársela en el medio de la frente y seguro que le iba a pegar. Porque tenía una fuerza en la cual rompía la quijada de león y de oso. Ese pibe no era cualquier pibe, ese pibe era usado por Dios. Pero David no usó su propia justicia. Se habrá equivocado 1000 veces, sí, pero él siempre esperó la justicia de Dios. La justicia de Dios es muy lenta, pero es totalmente eficaz y segura. Tarde o temprano, lo que Dios dijo se va a cumplir. Éxodo 14:14, ¿qué dice? Hay que estar tranquilo. Tranquilo no es echarte a dormir. Tranquilo es descansar de esa carga y cuando quiera venir y ataladrarte los sesos el diablo, es decirle, está en la mano de Dios. Dios tiene cuidado de mí. Dios es mi protector, Dios es mi ayudador, Él es mi escudo, mi sombra protectora, Él es mi escondedero, Él es mi torre fuerte. Pero claro, ¿sabe qué pasa? Como usted no habla con Dios, ¿quién lo siente? ¿Usted quién lo cuida? Si está bombardeado día y noche por los demonios. Y a su nombre. A ver, lo que se mueve en este mundo es eso, es demoníaco, animal, bestial. Así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué lo ataca? Por celos, por envidia. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde entra el mal ojo. Y dice, a partir de aquel día lo miró con malos ojos. Pero la persona que mira mal a otro es porque ya lo vio desde su corazón. Su espíritu ya lo clavó. Su espíritu ya lo asalteó. Su espíritu ya lo flechó. Y su espíritu dijo, no te trago. Por eso que los profetas no son muy amados, bienvenidos. Pero son los que tienen la gracia de Dios para decirte cuál es el camino justo y verdadero. Cómo llegar a la morada justa de Dios y cómo llegar a una eternidad. Y cómo cambiar tu historia en cuestión de segundos si tu corazón lo decide. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero todo no termina aquí, mire. Yo voy a avanzar un poquito más. ¿Me dejan? ¿Claro o sigo? Sí. ¿Subo o bajo? ¿Subo o bajo? Suba. Alguien no me quiere.
Suba. Vamos a ir un poquito más adelante. ¿Qué le hizo David a Saúl? No le escucho. Diga conmigo, nada. Pero acá hay algo que a mí también me apasiona. Venga conmigo, yo le voy a seguir el otro, segunda de Samuel 3:1. ¿Cuántos están teniendo problemas económicos? Gracias al presidente Javier Milei. Decirle, hermanita, tu problema no es Javier. Tóqueme alguno. Mire, esta pregunta la hice el otro día en la reunión de varones. ¿Subo o bajo? No veo ya el fondo. ¿Subo o bajo? ¿Subo? ¿Sí? ¿Te acuerdas qué pregunta hice? Y estaba el hermano. Le dije, ¿cuánto tiene problema económico? La mayoría. Le dije, ¿están diezmando? Ya sabía que iba a hablar de eso. Y si sabía, ¿por qué no actúas? El problema no es que uno, y le digo porque yo lo he sido, el problema no es que yo sea ladrón. El problema es que el ladrón quiera seguir siendo ladrón. Y yo prefiero ser un ladrón arrepentido a no un ladrón activo. Porque si yo le pido perdón al Señor y cambio mi postura, dejo de ser ladrón activo y paso a ser un ladrón pasivo. Y el ladrón pasivo no tiene actividad, por tanto no tiene peligrosidad para el Señor ni para uno mismo. Porque la peligrosidad del robo a Dios no le afecta a Dios ni a la iglesia. Tóqueme a 4 o 5 decirle que te está afectando a vos. No, decirle, le está echando la culpa al presidente. Porque eso pasa cuando alguien es irresponsable, no se quiere hacer cargo. Porque Dios te ha dado la llave y no la quieres usar, la guardas en el bolsillo y a su nombre. Pero la llave de Dios sigue funcionando. Mire, ¿lo tiene? Segunda de Samuel 3:1. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Vamos. Hubo larga guerra entre la casa de ¿quién? De Saúl y la casa de David. Pero David se iba debilitando. ¿Cómo iba David? Fortaleciendo. A ver, ¿cómo iba David? Fortaleciendo. Se iba fortaleciendo. Se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl iba creciendo. Si usted cree que Dios no es justo, crea lo que quiera. Pero la verdad de Dios dice otra cosa. Dios no bendice al injusto y Dios al débil le sale de garantía. La casa de Saúl se iba debilitando. ¿Sabe qué está diciendo? A ver, no es el rancho de Saúl, es él, su esposa, sus hijos, sus críos, los perros, los gatos, los piojos, las pulgas y todo lo que está en la casa. Se va debilitando. Y cuando uno está débil, no tiene fuerzas ni de pensar en fe, ni de avanzar en fe, ni de creer en fe, ni en hacerse proyectos en fe. Porque la debilidad lo supera. Pero ¿por qué uno se debilita? Cuando la Biblia dice, en muchos lados, Antiguo y Nuevo Testamento, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. El libro de Segundo no lo busca acá, no se da el lector bíblico, porque sé que no lee la Biblia. Segunda de Samuel capítulo 30 dice que hubo guerra entre David y los enemigos de David. Y David se había ido a pelear una batalla con los filisteos. Y cuando volvió, la tierra de Isaacar estaba toda quemada. Le habían llevado sus mujeres, el ganado. Le habían llevado todo. Pero dice que David consultó a Jehová. ¿Sabe cuál es el problema suyo? Y le voy a decir con toda la voz profética del cielo. El problema suyo es que usted se está acomodando a su debilidad. Y esa es el arma predilecta del diablo. Porque Dios no puede atacar a los fuertes en Dios. Dios va a atacar a los débiles. Sí. Algunos están bostezando y se están liberando. Porque yo tenía una acá iglesia que se liberaba así. Y es preferible que queden acá y no en tu casa. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. A ver, una de las cosas que usted debe entender es que Dios bendecía a David a pesar que era perseguido. A pesar que las cosas no le iban bien. Pero no le iban bien porque David era malo. Le iban como le iban porque Dios permitió esa persecución. Porque en medio de la persecución, entre dos personas o más, Dios va a sacar a la luz de quién está, del lado de quién está. Diga conmigo, Dios defiende al más débil y no al injusto.
Y fíjese que Dios afecta a las dos casas. La casa de Saúl se iba debilitando, todo lo de él se iba cayendo. Tarde o temprano se desmorona todo. El castillo que el diablo te vende y vos le compras que te va a ir bien y que todo va a estar bien y que bueno, que Dios te entiende, te comprende, te ama, todo ese castillo es demolido y se te cae encima. Pero Dios dice que la casa de David se fortalecía e iba creciendo. Diga conmigo, Dios prospera a sus hijos, aunque tengan errores. Errores es una cosa, ofender y despreciar a Dios es otra. Ese es otro tema. Y Dios sabe cuando alguien lo ofende. ¿Usted se da cuenta cuando alguien lo ofende? Imagínese Dios. No hace falta que la persona ni hable. Y ya su pensamiento sabe si lo está ofendiendo a Dios. Sigo. Diga conmigo, la casa de David se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba debilitando. Primera de Samuel 28:6. Le prometo que ya vamos terminando. Primera de Samuel 28:6. Mire lo que pasó. Y consultó Saúl a Jehová. Lea conmigo, yo que es cortito, vamos. Y consultó, vamos de vuelta. Y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió. Ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Ahora, la Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Volveos al Señor y Él se volverá a vosotros. El libro de Mateo capítulo 7 dice, golpead y se os abrirá. Buscad y os hallaréis. ¿Pero qué onda con Dios entonces? Pregúnteme, ¿pero qué onda con Dios? ¿Sabe qué pasa? Que a Dios también le hiere la ofensa. A usted no le gusta que lo ofendan. Y yo a veces no lo subo porque sé que voy a tirar una bomba neutrónica. Porque hay muchos posteos de mucha gente que yo tengo de pastores que a veces suben granada de mano. Donde dice la gente hoy en día se ofende porque le dicen la verdad, pero ellos han vivido años ofendiendo a Dios y Dios no le dijo nada. Ay, 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 guau, guau, amén, no sé, para otro culto. A nosotros nos molesta y nos ofenden ciertas cosas. Pero ninguno nos preguntamos si a Dios le ofende lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros actuamos. Nunca le preguntamos eso a Dios. Y yo creo que es una de las cosas que te estoy enseñando a abrir el camino por donde tenés que entrar. Te estoy abriendo el camino por donde tenés que volver. Te estoy abriendo el corazón de Dios para que sepas a dónde tenés que tocarlo a Dios para que Dios afloje. Porque si no hay peor cosa en la vida de un cristiano o de un ex cristiano, es que cuando quiera buscarlo a Dios, Dios ya no está. Y no es que Dios se levantó la iglesia y vino el arrebatamiento y el tiempo apocalíptico, no. Es que Dios cuando quiere abre la boca y cuando quiere la cierra. Y una de las peores cosas que hay es cuando alguien no tiene la respuesta clara de Dios. Y debe decir, Dios sabe no contestar en dos condiciones. Te voy a revelar algo. Dios sabe no responder en dos condiciones. Una, Jesús estaba en el Getsemaní, en el monte de los olivos. Estaba orando y clamando por él, para que Dios realmente pudiera ver que el sacrificio sea perfecto y que la condenación mía y tuya se borrara para toda la historia. Y mientras él oraba por mí y por vos, aunque todavía no habíamos nacido, él estaba derramando lágrimas de sangre. Él oraba y roncaba en la cama. Hoy alguien me dijo, no, porque yo pasé el deporte pero estaba medio dormido. Y significa que bueno, él no estaba dormido, él estaba consciente. Él estaba desvelado. Pasó toda la noche y la madrugada buscando el rostro de su padre. Y en un momento le dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí. ¿Y sabe lo que le respondió el papá a Jesús? Nada. Nada. Estaba en la cruz agonizando. Y él dijo en un momento, Elí, Elí, sabachthani. Y claro, como la gente está tan confundida, turbada y metida en su asunto, le dijo, está hablando de Elías. No. Estaba diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios tampoco. Por eso, que la mayor desgracia suya o mía
es que yo no quiera buscar a Dios y que ya sea demasiado tarde. Porque algunos todavía pensamos que nos queda mucho trecho. Yo un día le enseñé algo a todos ustedes. Dios no tiene el mismo límite de pecado y perdón de pecado para todos por igual. Hay gente que ha pecado y Dios se la llevó al momento. Hay gente que ha pecado y sigue pecando y Dios lo sigue perdonando y usted dice, pero puede ser que lo mate este tipo. Lo tiene que haber cortado y tirado al infierno. ¿Dónde están ahí? Es cuestión de Dios. Dios es Dios. Pero volviendo a lo nuestro, Saúl pensó que con Dios estaba todo bien. Él había ofendido gravemente el corazón de Dios. Porque Dios lo mandó a buscar, porque Dios lo eligió, porque Dios lo ungió, porque Dios le puso nombre, porque Dios le dio poder, porque Dios le mostró que estaba con él, profetizó, hizo señales, milagros, un montón de cosas pasaron sobre Saúl. Vio la gloria de Dios. El problema no es ver la gloria de Dios. El problema es hoy. ¿Qué tengo de esa gloria? ¿Qué hay dentro de mí con esa gloria? Porque el problema está en que Dios no me conteste. Pero yo oro. Déjame decirte una mala noticia, pero Dios no escucha. Y antes que tu oración, me gustaría que la gente de medio lo haga. Dios quiere oír tu corazón. A Dios no le interesa tanto tu oración. Y de esto no estoy haciendo una apología, no estoy diciendo que no tenés que orar, ¿eh? No. Tenés que orar ahora que orar todos los días. Pero antes de la voz de tu oración, Dios quiere oír el latido de tu corazón. Porque por fuera, de labios para afuera, hay muchas cosas bonitas que le decimos a Dios. Pero adentro le estamos diciendo, no me interesas, no me importas. Todavía no tengo tiempo para vos. Cuando yo me decida, ahí veremos qué pasa. Más adelante puede ser. Entonces Dios va escuchando esas voces. Y la voz de tu boca dice otra cosa. Saúl lo buscó. ¿Y sabe cuál fue? La historia no termina ahí. Porque el que se va hundiendo con Dios cada día se hunde más y más. Eso es lo triste y doloroso. Eso es lo penoso. Porque hay gente que tendría que estar al lado nuestro, tirando el mismo carro, yendo para el mismo lado, marcando la misma historia. Hoy ya no está. Y esto no es culpa de los diablos, de mi ley, de la iglesia, de los pastores. Esto es cuestión nuestra. Elegimos mal. Pero el problema es que nadie te va a crucificar porque elegiste mal. El problema está que elegiste mal y querés todavía seguir en ese aposento, en ese sillón de estar mal. El tema es que ahora, cuando usted siga leyendo, termina en las manos de una bruja. Y uno tiene muy en claro que está bien o está mal, y no está bueno decir, sí, yo sé. No, yo sé, y no actúo en no saber nada. Es lo que te diga, si usted camina ahí, se va a caer, se va a quebrar la pata. No, pues yo sé, no, se cayó, llama a la ambulancia, le estoy diciendo, se va a quebrar la pata, se va a quebrar la gamba. Y usted sigue caminando, pero yo sé. Ese es el problema. No es lo que sabes, es lo que vas a hacer, es lo que vas a determinar. Él terminó en los brazos de una bruja. ¿Y sabe cómo termina esta historia? Que en la batalla próxima que le vino a él, murieron todos sus hijos, murieron todos sus nietos. El único que zafó, ¿sabe quién es? Aquella historia bonita de Mefiboset. Su nieto se salvó, pero el papá de ese chico, el hijo de él, murió. Y la cabeza de todo fue colgada en el escudo de todos los guerreros que los mataron. ¿Y sabe cómo terminó él? Ni siquiera lo atravesó el enemigo. Se suicidó y le pidió a un hombre que estaba peleando y escondido que le ayudara a meterse la espada en la panza para matarse y no que lo matara. Así murió un hombre que empezó bien. Por eso tengo mucha razón cuando te digo, el problema no está como empezaste. El problema es cómo vas a terminar esta historia. Yo intento cada día terminarla mejor. No es que voy súper bien, pero intento cada día mejorar esta versión. Decir, hay que mejorar la versión. Entonces, el mensaje resume todo esto. ¿Cómo un hombre que empezó bien termina tan mal? Es que el amado Jesús, el bendito Jesús, el querido Jesús, el que pagó el precio y nos amó tanto hasta el final y nos sigue amando y envió su Espíritu Santo, él dijo una palabra muy profética y poderosa: separados de mí, nada podéis hacer. Yo te entiendo. Sos humana, yo también soy humano. Sos humano, yo también soy humano. Pero también entiendo algo, que yo ya no puedo vivir sin Dios. Porque cuando elijo vivir sin Dios, elijo vivir expuesto al frente de batalla de mi enemigo. Y como dicen hoy en día los chicos,
Me estoy regalando. Y vos no naciste para regalarte a que el enemigo te haga pedazo y sea la vergüenza en medio de toda tu historia. Dios te llamó y no se equivocó. El tiempo está marcado. La Biblia dice: el día aceptable es hoy. Hay que volver y marcar la diferencia. Hay que levantarse y hay que tener algo. Todos tenemos una medida de orgullo en nuestro interior. ¿Cuántos saben eso? Decir, hermano, tener un orgullo más grande que esta iglesia. El que diga que orgullo es marciano, no es un ser humano. Porque la Biblia dice que cuando nacimos traemos, genealógicamente traemos la maldición sobre nuestra vida. El primer hombre. Y Adán era hombre, no era marciano. Es decir, no era marciano. Es decir, vos tampoco sos marciana y vos tampoco sos marciano. Entonces quiere decir que dentro tenemos algo que es lo que comparte con nosotros, que es... tiene miedo de decir tantas cosas, hermano. Y si llega a tomar algo, decir peores cosas. Entonces, decir orgullo. Orgullo sería la palabra original, orgullo. David se equivocó unas 8 veces más que Saúl. Y peores. Porque Saúl no mató a su amigo y David mató a su amigo. Saúl se acostó con la mujer de su amigo. David, se acostó con la mujer de su amigo y Saúl no se acostó con la mujer de su amigo. Y Dios lo perdonó y lo perdonó y lo perdonó y lo perdonó. Nada más que Saúl murió en el campo de los cobardes, en el campo del olvido. Y David terminó en la tumba de los recordados. Hoy hablé con un judío y pregúntale quién fue el rey David, así el mejor rey que tuvimos en toda la historia. Te dije una palabra muy cierta. Seremos recordados por algo en esta vida. Quiera Dios que seamos recordados por nuestras mejores cosas. Hoy es un día para poder practicar lo que hemos oído. Hoy es un día para decidir de lo que hemos oído, tomar lo mejor y lo más favorable. Cierra tus ojos. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo no te voy a comparar ni con Saúl ni con David, pero te quiero decir algo. Dios sigue siendo el mío. Y yo cada día necesito que Dios me oiga, Dios me escuche. Yo necesito que cada día Dios me entienda.